El paso fundamental para que los seres vivos puedan existir, vivir, permanecer a una especie, funcionar, etc., radica en la información genética, que es una secuencia de bases nitrogenadas, encerradas en los nucleótidos del ADN. Se convierte en moléculas activas capaces de fabricar materia, producir y gastar energía, hacer funcionar el metabolismo, fabricar células y tejidos. Estas moléculas están constituidas por aminoácidos y son las proteínas. La traducción es el proceso de síntesis de proteínas llevado a cabo en los ribosomas, a partir de la información aportada por el RNA mensajero, que es, a su vez, una copia de un gen. Las proteínas de los seres vivos se fabrican en los ribosomas, orgánulos celulares que se encuentran en el citoplasma de las eucariotas, asociados al retículo endoplásmico. Los ribosomas son nucleoproteínas, algo similar a la proteína cromatina nuclear, con la particularidad de que están formadas por una asociación de proteínas y un RNA especial, que es el llamado RNA ribosómico. Este RNA, como todos los RNA, se fabrica en el núcleo celular mediante la transcripción de una región determinada de ese ADN. El proceso de fabricación de proteínas recibe el nombre de traducción, puesto que pasa de un lenguaje construido con bases nitrogenadas a otro constituido con aminoácidos. En el proceso de traducción intervienen de forma fundamental los tres tipos más frecuentes de RNA, cada uno con una función complementaria para llevar a cabo de forma conjunta el proceso. RNA mensajero es el encargado de transportar la información genética desde el núcleo hasta los ribosomas, con el fin de que pueda ser expresada en forma de proteínas. RNA ribosómico forma parte esencial de las dos unidades que constituyen los ribosomas. RNA transferasa juega un papel fundamental transportando a aminoácidos hasta los ribosomas en el orden correcto en que deben unirse para formar una proteína determinada, según la información genética. Los RNA transferentes son cadenas cortas de ribonucleótidos arrolladas en el espacio de tal forma que se produce apareamiento entre bases complementarias que quedan próximas. Se origina así una configuración espacial en forma de hoja de trébol, con 4 brazos o bucles de RNA no apareados que cumplen diferentes funciones. Entre estos encontramos el brazo aceptor, que está formado por los extremos 3' y 5' de la cadena que se encuentran próximos. En el extremo 5' es donde se unirá el aminoácido que debe ser transportado hasta el ribosoma. En el brazo aminoácil RNA-T sintetasa o TFIC, que interacciona con la enzima que va a unir al RNA-T con su aminoácido específico. El brazo anticodón es el más importante porque gracias a él el RNA-T se une a un aminoácido específico, según la secuencia de cada codón del RNA mensajero. El anticodón es una secuencia de 3 bases complementarias de un codón o triplete de bases un RNA mensajero. Según cuál sea el codón, encontrará al proceso de traducción un RNA transferasa u otro diferente. Elementos que intervienen en la traducción: RNA mensajero, RNA transferasa, ribosomas, aminoácido RNA-T sintetasa, traslocasas, peptidasas, GTP, factores de iniciación y terminación, aminoácidos. Mecanismo: activación de aminoácidos. Cada RNA transferasa busca su aminoácido específico según el triplete de su anticodón y se unen a él por la acción de una enzima llamada aminoácido RNA-T sintetasa, que une al aminoácido con su RNA-T en el brazo aceptor, gastándose en una molécula de ATP. De este modo, un gran número de transferentes se encuentra unido a un aminoácido antes de iniciarse la traducción. Iniciación: el RNA mensajero llega hasta los ribosomas, que está separado en sus 2 subunidades, y se une a la unidad mayor,
A continuación se une la unidad menor en los ribosomas existentes, dos lugares en los que se puede caber transferentes, el lugar llamado peptidil y el lugar A llamado aminoácido. El RNA mensajero se une de tal forma que el primer codón se localiza en el lugar P. Este primer codón siempre es el mismo de todos los RNA mensajeros. Es el AUG leído desde el extremo 5' que codifica para el aminoácido metionina, con el que se inician todos los procesos de traducción celular. A continuación llega hasta el lugar P un RNA transferasa en el aminoácido metionina, y al lugar A llega otro RNA transferasa con el siguiente aminoácido que corresponda, según las bases del segundo triplete. En ese momento, una enzima une ambos aminoácidos mediante un enlace peptídico y todo el complejo se desplaza un lugar hacia el primer codón, de tal manera que ahora el dipéptido se coloca en el lugar P de peptidil y queda libre el lugar A de aminoácil. Elongación. Al quedar libre, el lugar aminoácil se acerca a un nuevo RNA transferasa según la secuencia de su anticodón, trayendo un nuevo aminoácido, volviendo a crearse un enlace peptídico y repitiéndose el desplazamiento del complejo. Estos procesos se repiten siempre que el codón que aparece en el lugar A tenga sentido. La nueva cadena va adquiriendo su estructura secundaria y terciaria a la vez que se va formando, de tal manera que al finalizar ya tiene su conformación. En ocasiones, la proteína no es todavía funcional y debe ser procesada, añadiéndole algo, recortándole algo o incluso debe unirse a otros péptidos para adquirir estructura cuaternaria.